La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que nos pide a nosotros que le conozcamos por lo que es, por lo que hace. Y Él dice que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Su trono está sustentado, afianzado, establecido sobre juicio y justicia. Él nunca hará injusticia. La misericordia va delante de Él, la misericordia de Dios. Él a nadie le ha dado nada que no se merezca. Y aún a los que se merecen lo peor, el castigo. Él siempre nos ha tratado, y digo nos ha tratado porque nosotros somos unos de ellos. Merecíamos el castigo, pero el Señor nos ha tratado con misericordia. Y entonces no hay tal, y quiero pasar a esta parte, no hay tal de que el Señor sea malo, o que, como dicen algunas sectas, que Jehová del Antiguo Testamento no tenía misericordia y que le gustaba derramar sangre. No. Vimos que en el Antiguo Testamento, y quiero que tengan en cuenta esto, en el Antiguo Testamento, el Señor, como literalmente en ese tiempo no había venido el Señor Jesucristo, el Señor, nuestro Padre Celestial, remitía el pecado de aquel que Él quería remitirle el pecado, y lo remitía a la cruz de Jesucristo. Se lo demostré con el caso de David. Cuando David dice, he pecado contra Jehová, entonces Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y entendemos entonces que cuando Dios enviaba al pueblo de Israel a herir a espada a un pueblo, a una nación, niños, entendemos que era movido por amor. Dios, por amor de los que estaban en esa región, de los que iban a entrar en esa región, para que no se contaminaran de todo lo que estos personajes, habitantes de esta tierra, habían aprendido, entonces Él enviaba para que muriera toda esa raza pecaminosa que ya había excedido el nivel de pecado que Dios ha establecido en el mundo, pero lo hacía con misericordia, de tal manera que mandaba que hirieran a espada a las personas para que derramaran su sangre. Y con el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, no ahora, entonces había una esperanza de remisión de pecados. Lo leímos en Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Con derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Entonces lo único que encuentra uno es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, que conoce la debilidad del hombre, que conoce la desgracia del hombre, que fuimos sometidos a la herencia de Adán y que, nos vimos obligados a vivir con una naturaleza pecaminosa. Ahora pasemos, hermanos, a el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. De Él dice la Biblia que Dios lo ha amado. ¿Usted cree eso? Dice la Biblia que Él es su Hijo amado. Bueno, leamos algunos textos muy rápidamente para que alcancemos a ver lo más posible. Mateo capítulo 3, Dios ama al Señor Jesucristo. Él lo declara mi Hijo amado. Mateo 3, versículo número 17. Estamos en el bautismo del Señor Jesús. Y el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la declaración de Dios Padre sobre
Jesucristo, su Hijo. Capítulo 12, vamos a ir leyendo textos porque capítulo número 12, el versículo número 18. Dice el versículo número 18, léalo conmigo. Bueno, desde el 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Allí. Siempre el Señor, nuestro Padre, diciendo que Jesús es su Hijo amado. Marcos 1:11. Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Efesios 1:6. ¿Qué le quiero comprobar? Que Jesucristo no es un aparecido, que es el Hijo de Dios y que Dios nuestro Padre lo amó y lo ama muchísimo. Efesios 1:6 dice la palabra: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a usted y a mí en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo el Señor. ¿Quién es el amado? Jesucristo el Señor. Colosenses, ya vamos a acabar. Colosenses, capítulo número 1, versículo número 13. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestro Padre nos trasladó de las tinieblas en que usted y yo vivíamos al reino de Jesucristo, que es el amado Hijo de Dios. ¿El qué? El amado Hijo de Dios. No se le olvide, el amado Hijo de Dios. Hebreos capítulo 5. El versículo número 5. Dice la palabra del Señor: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ah, qué bonito eso. Este es el último versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, ¿qué quiero decirle? Que tal vez en el universo no había, en ese tiempo, en el tiempo en que el Señor Jesús vino a la tierra, no había nadie más preciado por nuestro Padre Celestial que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, creo y la Biblia me dice que para mi Padre, el Creador de todas las cosas, el más amado de todos es su Hijo. Bueno, en ese tiempo era su Hijo, ¿sí? ¿Sí o no? Pues bueno, fue sobre su Hijo amado el que le daba complacencia, el que le daba reposo, porque sabía que el encargo y la encomienda que Adán no llevó adelante, el Señor Jesucristo podía completar, podía terminar esa obra, ese proyecto que Dios le entregó. Quiero decirle que el proyecto que Dios le dio a Adán tuvo que ser suspendido, tomado de las manos de Adán cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció. Pero fue puesto sobre las manos del Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra, y en el momento en que Él se hizo bautizar, le fue entregado ese proyecto para la tierra, salvación. ¿Qué cosa es? Salvación. Y el Señor Jesús hasta el día de hoy lo ha llevado adelante. Pero le decía ayer que la situación era bien difícil porque uno solo pecó. Y como uno solo pecó, todos pecaron.
Se lo voy a recordar, Romanos, capítulo, acompáñame allá. Romanos capítulo número 5. Versículo 17, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, maldiciones generacionales que nadie las puede negar. Uno fue el que pecó y de ahí en adelante todos empezamos a nacer etiquetados, empaquetados para la condenación. Eso es. Este era el problema que enfrentaba el Señor Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, escuché esto. Le decía ayer que la situación era esta. Solución número 1, acabar con la humanidad. Todos pecaron. El primer hombre contaminó el resto de la humanidad. Solución número 1, acabe con la humanidad. Dios no tiene tiempo, a Dios no le afecta el tiempo. Dios es. Y si Dios es, Él maneja el pasado, el presente y el futuro. Para Él no hay absolutamente nada de eso, ni pasado, ni presente, ni futuro. Él lo maneja todo, Él es. Y Él pudo haber dicho, acabo con la humanidad y empiezo de nuevo. Él puede empezar de nuevo todas las veces que quiera. Y Él no tiene que esperar 5.000, 8.000, 10.000 años para ver el fruto del resultado. No, Él es Dios. O la segunda opción, enviar a uno solo a solucionar el problema de uno solo. Pero resulta que la ley contra el pecado era muerte. Muerte. No era nada menos. No era dele 3 correacitos, téngalo en la cárcel una semana. No. Es muerte. Dice Romanos capítulo número 6. Allí está. El versículo número 23. 6:23 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Eso era. Entonces decidió nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que era el Señor Jesús el que vendría a solucionar el problema de la humanidad. Y lo que tenía que venir a hacer el Señor Jesucristo era pagar el precio total por el pecado del ser humano, sufrir las consecuencias en un solo hombre, en Él, de todo el pecado de la humanidad. Entonces yo me pregunto, yo digo, Dios mío, si has tenido misericordia de todos, porque a todos los has tratado con misericordia, a todos nos has tratado con misericordia, ¿por qué no pudiste tratar al Señor Jesús con misericordia? Ahí está. Porque sobre el Señor Jesús recayó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Y empecemos a verlo. Dice Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo número 1 para que nos enteremos de todo. Bueno, vamos a leer desde el 52:13. 52:13 y seguimos derecho. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado,
y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y cuando uno no entiende, es como que lo hubiera levantado. Hemos leído en Isaías 11 que Él nos ayudará con su diestra. Pues no, se manifestó el brazo del Señor para castigo sobre Jesús. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él, delante de Dios crecerá ese muchacho, se levantará, irá creciendo como renuevo, como planta nueva, dice, y como raíz de tierra seca. Ah, ¿cómo así que raíz de tierra seca? Fuerte, aguantador. Eso es una raíz de tierra seca. No es débil, no señor, no es blandengue, no es tímido, temeroso, no, firme en su carácter, como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es terca, no le cae agua, pero ella va creciendo, ella se va afianzando, ella se va entremetiendo, buscando agua. Es firme, como raíz de tierra seca. Sigue diciendo, no hay parecer en él, o sea, no es apuesto, no es bien parecido, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No era un hombre bonito, no era una persona atractiva. Pastor, pero es que hay otro texto que dice que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Se está hablando de su espíritu. Claro, es igual como cuando la gente me escucha por la radio y dice yo quiero conocer al pastor Héctor, y cuando me ven yo les veo los ojos de decepción. Ay, pastor, yo me lo imaginaba diferente. Claro, es que usted por la radio me ve, me escucha el espíritu. Ahora que me ve mi cuerpo con 57 años, dice, yo me lo imaginaba alto, más joven, con un pelero así, con un mechudo. No, hermano, mi espíritu sí está mechudo y joven y alto, pero mi cuerpo no. Entonces eso es la diferencia. Dice, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, ¿aquí empieza? Aquí empieza, hermano, esto entendámoslo. Despreciado y desechado entre los hombres. Desde que nació, hermano, se tuvo que esconder. Salmo 22 dice que siempre en las mañanas él se acordaba para lo que vino a la tierra y lo azotaban, temores, dolores de saber lo que tenía que enfrentar. No solamente el dolor físico, que ese pasó a un segundo plano, sino el saber que la ira de Dios tenía que caer sobre él con toda, que se iba a sentir separado de Dios por el pecado del ser humano, por un pecado que él no cometió, y que el Padre lo iba a tratar sin misericordia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, esto le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, que él no tuvo un día en su vida ni tranquilo, ni lleno de alegría, ni de regocijo, porque él vino a esta tierra, fue a sufrir lo que usted y yo merecíamos sufrir. Sí, eso es. Él vino a recoger el resultado y la consecuencia del pecado de la humanidad, para vivirla a Él, para cargarla, para sobrellevarla a Él, a fin de que usted y yo que creemos en Cristo, en nuestro Señor Jesús, no tengamos que vivir de esa manera. Ahora, si usted piensa que la vida del cristianismo es sufrir, bueno, usted lo cree, lo puede vivir, pero aquí la Biblia me dice que el Señor sufrió para que yo no sufriera. Gracias por ese amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo el mundo lo tuvo por mentiroso. ¿Qué va ese? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Claro, escuche esto que es muy importante. Al cargar él con nuestros pecados, cargó también con las consecuencias del pecado, enfermedad, ruina, miseria, desgracia.
Que el Señor haga la luz, haga resplandecer la luz del entendimiento en toda la iglesia, hermano, para que ya dejemos de estar pensando cosas raras. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas la verdad es que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que sin compasión alguna, la Biblia está diciendo que el Señor Jesús fue molido, triturado. Vuelva a leer eso, 4 y 5. Ciertamente llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolores. Y nosotros no entendimos, la gente de ese tiempo no entendió y dijo, vea, Dios lo castigó. Se puso a decir que era hijo de Dios y mire dónde terminó. Que lo libre Dios, que lo baje de esa cruz. Y el 5 dice más, herido fue por nuestras rebeliones. Yo me rebelé y el Señor Jesucristo fue herido por mí. ¿Y el Padre? Bien que lo permitió. Molido por mis pecados, molido. ¿Sabe qué es eso, hermano? Molido. ¿Sabe qué es moler algo? Los latigazos, los golpes, la corona de espinas, el tener que cargar, hermano, ese madero, trasladarlo toda esa distancia hasta donde fue crucificado. Sin misericordia fue el castigo de Jesús, para poder que Él pagara totalmente el precio por tu paz y por mi paz, por tu sanidad y mi sanidad, lo tuvo que hacer. Y mi Padre Celestial no le pudo rebajar ni un poquitico, para poder que la obra fuera hecha completa, para poder que el precio fuera pagado completo. ¿Quién está entendiendo esta noche? Entiéndalo. Dios con nadie ha hecho juicio sin misericordia, pero con su Hijo amado, con aquel que le produce complacencia, a Él sí le dijo, no hay de otra, eres tú o no eres nadie, o tú o acabamos con la humanidad, o desarraigamos hasta el último de los vivientes. Y el Señor Jesús dijo, yo, no hay problema, yo voy. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Yo no merecía tener paz. Esta mañana les contaba una de las muchas experiencias que hemos tenido, donde un demonio me decía, hablando por la boca de una persona, es que ella ha pecado mucho, usted no sabe lo que ha pecado, y ella merece sufrir. Entonces yo le citaba al demonio eso, le decía, sí es verdad, todos hemos hecho muchas cosas feas, y merecemos sufrir mucho, pero te quiero recordar algo que tú sabes y que tú conoces, porque tú conoces la verdad, conoces la palabra. A mí la palabra de Dios me dice que Jesucristo pagó por el pecado de esta mujer. Las consecuencias del pecado de esta mujer, Jesucristo las llevó, las sufrió. Y hoy ella es justificada por Jesús, por su sangre y por la obra completa que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Y el demonio dice, sí. No puede decir otra cosa. Póngale cuidado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que yo pudiera tener paz, a Él lo castigaron, lo afligieron, lo angustiaron. En el tiempo que yo conocí el Evangelio, no se aceptaba eso que voy a decir. El Señor estaba deprimido, sufrió una crisis depresiva en el Monte de los Olivos y le confesó a sus discípulos que se quería morir antes de orar, que se quería morir. ¿Por qué sé que estaba deprimido? Porque la depresión produce deseo de morir, la ansiedad produce temor a morir, temor, pero la depresión produce deseos de morir, como una salida a ese estado emocional. Y el Señor dijo, estoy triste hasta la muerte, estoy tan triste que estoy pensando que me gustaría morirme antes de ir a la cruz. Eso fue lo que dijo el Señor. Y nadie puede decir que no. Si sabe lo que dice la Biblia, no puede decir que no.
El Señor Jesús fue sometido al desprecio, al rechazo, al abandono, al repudio. El Señor Jesús tuvo que vivir ansiedad, angustia, depresión, soledad, para que usted y yo no vivamos, o sea, no suframos por eso. Para que en medio de cualquier dificultad, problema, usted pueda estar tranquilo, sabiendo que el que te ayuda es el Todopoderoso. Eso es. Entonces mire cómo él ganó una cantidad de derechos legales que él tuvo que pagar a un precio muy alto, pero que yo los puedo disfrutar gratuitamente. Pero ¿sabe por qué? Porque nuestro Padre sometió a Jesucristo a un juicio sin misericordia y lo condenó a la pena más alta de todas, la muerte por crucifixión. Esa es la más alta, la muerte por crucifixión. Siga leyendo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Su cuerpo quedó allagado durante toda la mañana y parte de la tarde. Sol, moscas, el aire del desierto hicieron que el cuerpo del Señor Jesucristo se convirtiera en una sola llaga. Siga leyendo conmigo. Todos nosotros nos descarriamos. Póngale cuidado a esto, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Está convenciéndose un poquito más de lo que le estoy diciendo? Nosotros pecamos, pero Dios cargó en él la consecuencia de mi pecado. Léalo por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, haciendo lo que le daba la regalada gana. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tuvo misericordia de ti y de mí, pero para poder tener misericordia de ti y de mí, acordó con el Señor Jesús de que no podía tener misericordia de él. Vas a pagar el precio total, el castigo total. Vas a padecer el punto más alto del sufrimiento del ser humano. Y yo sé y estoy seguro que si mi Padre Celestial no lo hubiera ayudado, como ser humano, el Señor Jesús no hubiera aguantado todo lo que tuvo que padecer. Porque las consecuencias del pecado tuyo y mío son muy altos. Y el sufrimiento y el padecimiento son muy fuertes. De tal manera que el ser humano venía siendo una desgracia, hermano, cada día peor. Y mire las personas en Cristo, hermano. Ahora, las personas con Cristo que no han podido entender esto, también pueden estar mal, pero porque no conocen la verdad, no pueden entenderla y no pueden creer en ella. Y si no pueden creer en que el Señor Jesucristo padeció para que usted y yo no padezcamos, pues ellos como cristianos viven predicando padecimiento, sufrimiento, lucha, prueba, aflicción, tribulación. Siga leyendo. Angustiado él y afligido. Tremendo, hermano. ¿Sí le llegó la angustia? Yo le estoy diciendo, hermano, depresión, desesperación, angustia, ansiedad. Ahí está. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio, sin misericordia el juicio. Por cárcel y por juicio, significa por el castigo más fuerte, más alto. Por cárcel y por juicio fue quitado de esta tierra. Y su generación, ¿quién la contará? Murió sin hijos. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entérese, iglesia, el santo por los pecadores. Misericordia para mí, juicio sin misericordia para Jesús. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
10. Con todo eso, oiga hermano, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. No me importa que seas el más santo de todos, no me importa que en tu boca no haya mentira, no me importa que seas el más recto de todos. Hay una humanidad dependiendo de que tú pagues el precio total por el pecado de ellos. Hay toda una humanidad y generaciones que van a pasar uno tras del otro. Y tú eres la única oportunidad de que parte de ellos se salven. Por eso mi papá, mi padre y el tuyo, no pudo tener misericordia nunca, en ningún momento, en ese proceso. Porque el Señor Jesús lo que estaba pagando era lo más alto de todos, el precio por el pecado de la humanidad. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El que no merecía padecer, padeció por ti y por mí. Gracias por ese ánimo, por esa alegría, gracias por ese amén. Otra vez, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora viene lo bueno, el resultado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él puso su vida, Jesús puso su vida en expiación. Expiar, óigame, liberar, limpiar, libertar del pecado a la humanidad. Cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado, verá linaje, la descendencia que no tuvo humanamente, los hijos que no tuvo humanamente los va a tener espiritual, los ha tenido y los tendrá espiritualmente. Nosotros somos la descendencia de Jesucristo. Nosotros somos la familia que Él vino a engendrar a la tierra, la generación de las estrellas de los cielos que mi Padre Celestial le prometió a Abraham. Déjeme recordarle, solo por recordarle, mi Padre le ofreció a Abraham 3 generaciones. La generación del polvo de la tierra, los judíos. La generación de las arenas del mar, los árabes. Y la generación de las estrellas de los cielos, la iglesia. Allá, sin nada que ver con la tierra, sin nexos con la tierra, con el pecado. La tierra significa pecado. Allá, arriba, donde no le afecta el pecado de la humanidad. Así debemos vivir, porque para eso padeció Jesucristo. Hola. Para eso mi Señor Jesús y el tuyo aceptó juicio sin misericordia, para que usted y yo hoy podamos estar tranquilos, que por la obra de Jesucristo yo soy salvo, pertenezco a la familia de Dios, estoy tranquilo. ¿Sí está tranquilo o se siente acusado, nervioso? No, hermano, no. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Ah, ¿su alma fue afligida o no? ¿El alma del Señor Jesús fue afligida? Claro, hermano, para que tu alma no sea afligida. No sé, pero si tú entiendes esto, el cristiano que entiende esto, nunca se vuelve a dejar afligir en su alma por ningún hecho, por ningún suceso que esté pasando en su vida. Todo esto el Señor me dio la capacidad de sobrellevarlo y de superarlo de la mejor manera. Usted decide cómo vive, yo decido cómo vivo. Si sabiendo que el Señor Jesús pagó el castigo por mi paz, sabiendo que el Señor Jesús llevó la aflicción, mi aflicción, la aflicción de mi alma la llevó Él, yo decido que nada me afecte, que nada me mantenga triste más de unos pocos minutos. Ya caí en cuenta de que mi Señor Jesús ya llevó esto en la cruz del Calvario. Listo, sigo adelante, vivo tranquilo, busco la paz, permanezco en ella, porque ya mi Señor Jesús la ganó para mí. Hola. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, por su conocimiento, porque conoció que Él estaba pagando el pecado de toda la humanidad. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo llevó mis iniquidades, las tuyas también. Bueno, por tanto yo le daré parte con los grandes. Ya empieza a hablar mi Padre Celestial.
Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está. Entonces, el día que alguien le diga que como que Dios se ensañó en alguien, y como que le dio piedrita al Señor y le hizo mal a alguien, sabiendo que lo puede hacer, que Él es Dios y que nadie le puede reprochar, usted tiene que contestar a eso: Dios no es así, en Dios no hay maldad. Aún cuando tiene que borrar a alguien de sobre la tierra, Él siempre tiene misericordia, Él siempre está queriendo lo mejor para esa persona. Que el hombre se resista, que el ser humano se resista, se rebele y hasta reniegue de Dios, que aún cristianos, hermano, por no conocer a Dios, tengan un pequeño reclamo por allá en el fondo del alma. Otros tienen un reclamo así, decidido: no sé por qué Dios, como que Dios fuera malo. Entonces, qué bueno recapacitar en esto. Puede que alguien te haya dañado tu fe, sí. Puede que alguien representando a Dios te haya hecho mal, pero déjame decirte, Dios no te hace mal. Dios nunca ha ideado el mal para nadie. Los pensamientos, las intenciones que Dios tiene, ya las llevó a cabo, de hacerte el bien a ti y a toda tu familia. Ya es problema del cristiano que entienda o no entienda esto y camine en obediencia a la palabra o haga lo que quiera. Se desvíe a hacer lo que bien le parece, buscando su propio beneficio y llevando a cabo su propio proyecto de vida. Eso ya es cuestión de cualquiera de nosotros. Pero entienda, mi hermano, mi hermana, que el Señor Jesús no murió, no sufrió un juicio sin misericordia, se sintió alejado del Padre. Le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque dentro de ese juicio sin misericordia, mi Padre Celestial no quiso saber de él en el momento en que el pecado literalmente cayó sobre él, sobre Cristo, y murió como un pecador, habiendo sido santo. Ese era el momento más difícil para el Señor, cuando la ira de Dios cayera sobre él en castigo, en dolor, en sufrimiento, porque Jesucristo lo que hizo fue pagar el precio total por el pecado. ¿Qué pagó el Señor Jesús? ¿Le quedó faltando? Si a usted le hace falta algo, usted dirá: es que de pronto Dios me da parte de esa bendición, pero yo tengo que buscar la otra, porque el Señor Jesús de pronto la obra que hizo no le alcanza para procurarnos bienestar. No se deje engañar. No se deje engañar, hermano. Con Cristo el Señor, nuestro Padre Celestial, nos entregó todo lo demás. Si nos entregó lo más valioso para Él, ¿cómo no nos va a dar lo material, hermano? La salud, la economía. Romanos capítulo 8. Romanos el capítulo número 8. Vamos a leer el versículo número 32. Dice la palabra: el que no escatimó a su propio Hijo, escuche y lea muy bien esas palabras. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A ver, imagínese eso, hermano, imagínese eso, imagíneselo. Entra un grupo armado a una casa. Andamos buscando al culpable de eso y de esos delitos. ¿Quién es? Un grupo armado. Todo el mundo, muchos varones, el papá, el padre de familia. ¿De aquí alguien hizo eso? Estamos esperando. ¿Quién hizo esto y esto? Y el padre da un paso adelante y dice: mire, este muchacho fue. Él va a pagar por eso, ¿sí? Él va a pagar. Vaya, lo entregó, él va a pagar. Pero es el papá, ¿cómo lo entrega? Bueno, esa es una tipología de lo que hizo nuestro Padre Celestial en beneficio suyo y mío.
Hermano, yo creo que la iglesia, no sé, pienso que nunca será lo suficientemente consciente de semejante obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Escuche, cuando uno es consciente, cuando uno entiende un poquito la voluntad del Señor, conoce un poquitico al Señor, muchas cosas cambian en nuestra vida. El temor al futuro cambia en nuestra vida. Claro, el temor a los demonios se va totalmente de nuestra vida. La tentación a pecar se va totalmente de nuestra vida, porque ya uno conociendo, hermano, quién es Dios, uno no va a estar en las manos de los demonios, ni va a buscar que el Señor se lo entregue a uno, a un demonio, para enseñarlo. Oiga, después de una obra tan hermosa como la del Señor Jesucristo y uno todavía terco, si ya el Señor oiga, léalo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, la pregunta es, ¿cómo no te dará también con Él lo que estás necesitando? ¿Cómo no te dará con Jesucristo lo que te hace falta? ¿Cómo vas a creer que te entregó a Jesús lo más preciado, pero que no te va a dar esos 1.000 millones, esa salud, esa sanidad de cáncer o de lo que sea que alguien está necesitando? ¿Cómo? ¿Cómo es que se cierra en nosotros el entendimiento y esa fe no busca salida, pensando, hermano, que si no me resistió, no se guardó para Él mismo a su Hijo, nuestro Señor Jesús, el más precioso, el más preciado, el más valioso para Él? Si me entregó lo que más amaba, ¿por qué me va a negar el resto, hermano? ¿Por qué me va a negar algo material? Si precisamente, escuche esto, si precisamente Él hizo lo material para el hombre. No, de pronto no me entiende, escuche. Dios creó la tierra y todo lo que usted pueda ver en riquezas, solo con un propósito, entregárselo al hombre, a usted y a mí. Y sabe que gente muy seria ha hecho un estudio que dice que la gente, más de 7.000 millones de personas que hay sobre la faz de la tierra, la gente, todos, si se repartiera equitativamente las riquezas que hay en la tierra, todos seríamos multimillonarios y sobrarían riquezas en la tierra. Todo lo que el Señor hizo en la tierra fue pensando en el beneficio del hombre. ¿Quién dice amén a eso? Los bendijo Dios y les dijo, mire, ahí tienen. Cuando usted conoce esto, empieza a convencer a su alma llena de inseguridad, a su alma llena de culpa, de indignidad, la convence y le dice, mire, si mi Padre entregó a Jesucristo por mi bienestar, nada, absolutamente nada de lo que yo necesite, Él me lo va a negar. Si mi Padre, por amor de mí, hizo sobre Jesucristo juicio sin misericordia, quiere decir que nada de lo que yo necesite para vivir bien en esta tierra, Él me lo va a negar. Y no estoy hablando de pedirle caprichos, no, hermano, no. Nada de lo que te haga falta en esta tierra, papá te lo va a negar, porque no te negó a Jesucristo, porque lo entregó por ti. Personalízalo. Mi Padre entregó a Jesucristo a que muriera en una cruz, hizo sobre él juicio sin misericordia y lo condenó a la pena más alta por amor de mí. Por amor de mí. Yo no sé de usted, pero por amor de mí. Y me entregó todas las cosas me las entregó. Salud, paz, libertad, prosperidad, bueno, lo que usted quiera, todo. Y aún la restauración de todo lo que el diablo dañó en el pasado. Sí, Eclesiastés lo dice. Dios restaura lo que ya pasó. ¿Sí lo ha leído o no? ¿Sí? Eclesiastés capítulo número 3. Y dése cuenta que es así. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué te preocupas? Si el Señor ya tiene todo, absolutamente todo determinado, porque en la cruz del Calvario Él ganó todo lo que tú y yo necesitamos para vivir bien en esta tierra.
Versículo 15, 3:15 de Eclesiastés. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Ah? Bueno, si usted lo cree, hermano. Si no lo cree. Yo he visto hogares con 12 años de separados, un marido y una mujer, separados durante 12 años, con una familia ya crecida. Él llegó a la vida cristiana, empezó a creerle al Señor, se llenó de este conocimiento y le creyó al Señor Jesús. Y él me decía, hermano, durante 3 meses me decía, yo sé que Dios me va a devolver mi esposa, yo sé. Ella dice que me odia, o ha dicho que me odia todo este tiempo, pero yo sé que Dios me va a devolver a mi esposa. Y como él lo creyó, año y medio de estar en la iglesia y el Señor le restauró el hogar. De 12 años de separados, porque Dios restaura lo que pasó. Lo que el diablo hizo, lo restaura. Porque si te entregó a Jesucristo, ¿qué dificultad hay en entregarte todo lo demás, todo lo material, todo lo que puedas necesitar en esta tierra? No hay problema. ¿Por qué no oramos? Oremos. Y yo te voy a pedir el favor, aquí o en cualquier lugar de Colombia, del mundo entero, que si has tenido esa dificultad para creer en el Señor, o las cosas que has visto en el Evangelio te han puesto a dudar que Dios sea un Dios bueno, si de pronto has llegado a pensar que es que a Dios le gusta de alguna manera ver sufrir a alguien, vas a renunciar a eso. Vas a renunciar a ese pensamiento y vas a poner en tu alma esa verdad tan poderosa que con el único que Dios ha hecho juicio sin misericordia es sobre el Señor Jesucristo, y lo hizo para tener misericordia de mí. Amén. De ti también. Así que vamos a echar fuera de nuestra vida la duda, el temor y la sospecha de que Dios de alguna manera no sea tan bueno como la Biblia dice. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias, maravilloso Dios. Señor, estamos agradecidos contigo porque nos permites conocerte, porque nos permites entender tu voluntad. Padre, nada hay en esta tierra que se escape de tu control, nada hay en esta tierra que se escape, Señor, de tu señorío, y todo, absolutamente todo, Señor, tú lo sujetas por amor de nosotros y lo traes a nuestra vida para bendición. Tu palabra me dice, y yo lo creo, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que esté pasando, Señor, en nuestra vida, tú lo determinas y lo conviertes en bienestar para nosotros cuando creemos a tu palabra, cuando creemos que eres un Dios bueno que tiene lo mejor para nosotros. Por eso hoy desechamos de nuestra mente, Señor, la sospecha de que tú de alguna manera no hayas querido hacernos el bien, que de alguna manera tú, Señor, te hayas demorado en bendecirnos, Padre. Hay muchos creyentes, Señor mío, Padre Celestial, que están pensando que lo han hecho todo para que tú los bendigas, pero que tú de una manera caprichosa, Señor, no los has querido bendecir. Padre, quita eso de nuestra mente, quita eso del corazón del creyente, precioso Dios. Que todos desde hoy, Señor, sepamos de que tú eres un Dios bueno, maravilloso, eterno, poderoso, y que la verdad está en ti, Señor, y la hermosura de tu bondad nunca ha sido puesta, Señor, nunca ha sido puesta, Señor, en duda, Rey de Gloria. En ti, Señor, no hay sombra de variación, en ti no hay cambio, en ti, Señor, nunca habrá ni siquiera un asomo de maldad. Padre bendito, porque aún con los más malos has tenido misericordia, y tu palabra me dice, Señor, que tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, y envías tu lluvia sobre justos e injustos. De esta manera estás mostrando tu amor por toda la humanidad, y estás determinando que es una mentira aquello que se dice por allí, aún en las iglesias cristianas, que a veces el bueno también tiene que sufrir, que los buenos también tienen que sufrir, porque tú como que no estás por ahí, como que te has enseñoreado, y como que hay un capricho en tu corazón haciendo sufrir a aquel que hace lo bueno, aquel que hace lo justo, aquel que se ha apartado de la mentira, del
engaño, del robo, Señor mío, como que el pago que tú les das a esas personas es el sufrimiento, es el padecimiento, la enfermedad, la destrucción de su familia, la ruina económica, Señor. Eso es mentira, Padre bendito, y hoy lo sabemos, hoy lo hemos entendido, Padre, que toda esa obra tuya, Señor, a través de Jesucristo, es porque nos amas, Señor, nos amas, y un día, Señor amado, entregaste a tu propio Hijo, Padre, para beneficio de nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de entrar a formar parte de tu familia, y con Jesucristo nos entregaste todas las cosas, Señor. A través de Jesucristo ganaste los derechos que nosotros no teníamos a través del pecado, no los teníamos, Señor. No teníamos derecho a vivir en paz, no teníamos derecho a vivir en sanidad, no teníamos derecho, Señor, a vivir prosperados, bendecidos, Señor, pero tú a través de Jesucristo lo ganaste y nos entregaste gratuitamente el derecho a vivir de una manera poderosa, de una manera diferente, Señor, a vivir en paz, en libertad, en prosperidad, en sanidad, porque tú así lo ganaste, porque tú pagaste el precio total, Señor, por todos estos beneficios que hoy podemos disfrutar, Señor. Se va de nuestra vida la duda, a ver, rechace de su vida la duda, se va de nuestra mente la duda, de nuestro corazón se va la duda ahora en el nombre de Jesucristo. El temor a que no seas tan bueno como pareces, el temor de que me vayas a castigar se va en el nombre de Jesús de Nazaret, porque para eso enviaste a Jesucristo y para eso hiciste juicios y misericordia en el Señor Jesús, para que ahora no tengamos temor de castigo. Ahora, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo, el castigo de nuestro pecado fue sobre Jesucristo, el castigo de nuestra maldad, de nuestra iniquidad fue sobre Jesucristo, y hoy podemos vivir tranquilos sabiendo que tenemos paz para contigo, Señor, por medio de la sangre de Jesús, por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Se va el temor de tu vida ahora, se va la duda de tu vida ahora, se va la indignidad de tu vida ahora en el nombre de Jesucristo, se va la culpa de tu vida, se va el temor al castigo ahora por el poder de tu palabra, Señor mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro, Señor, que todo engaño, que toda mentira se va de nuestra vida, de los que estamos aquí, de los que están a través de la radio, de la web. Padre, podemos creer, Rey de Gloria, que tú eres bueno, que tú para siempre, Señor, usarás de misericordia con toda la humanidad, Rey del cielo, y que nunca juzgarás a nadie que no le hayas enseñado, Padre. Así es, Señor. Gracias. Gracias por familias bendecidas en fe, por familias prosperadas en convicción, por familias que te estamos conociendo cada día, por familias, Señor, que estamos entendiendo cada vez mejor tu voluntad, Señor, y tu propósito en nuestra vida. Bendito eres tú, santo es tu nombre. Gracias, gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por la iglesia que estás levantando en todos los lugares del mundo. Gracias, Señor, por ese propósito tuyo, Señor, que nos sostiene, que nos mantiene, que cada día, Rey de Gloria, nos muestras el camino que hemos de recorrer para la gloria de tu nombre, para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús declaro, Señor, familias restauradas, declaro economía restaurada, salud restaurada. Declaro, Señor, que todo lo que el diablo pudo dañar, tú lo restauras, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.